Buenos días, querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor nos permita un día más de vida. Hoy en este día maravilloso, día viernes. Un buen día para reflexionar la palabra de Dios y para ver en dónde está nuestra vida espiritual, en dónde estamos dando nuestros pasos de fe. Así que les invito que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y dejemos que hoy la misma palabra actúe, sane y purifique nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación a Herodías, esposa de su hermano Felipe, con que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía. Llegó la oportunidad cuando, para su cumpleaños, Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios y sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y juró: aunque pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla, y despachó inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. El verdugo fue y lo decapitó en la prisión. Trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha. Ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy encontramos en el Santo Evangelio un relato pero bien difícil, podemos decir así. Hoy podemos encontrar cómo muere un hombre justo. Quizás raras veces nosotros pensamos en las personas que están en la cárcel, o es más, quizás nunca en la vida los hemos visitado, pero pensemos como Juan Bautista, hay muchos de ellos que están ahí pagando una condena inmerecida. Hay muchos justos que pueden estar ahí simplemente porque se le ocurre a cualquier persona hacerle daño, y así es que ellos están pagando. Es interesante la historia o el relato del Evangelio de hoy, porque vemos cómo Herodes estaba conviviendo con la esposa de su hermano Felipe, con Herodías. Y algo que no era del agrado de Herodes era que Juan el Bautista le decía en su cara que no le estaba permitido convivir con la esposa de su hermano. O sea, que era un pecado grave el que él estaba cometiendo. Y es por eso que dice que
no lo quería. Herodías no lo quería, le guardaba rencor y hasta le deseaba la muerte y buscaba la forma como querer matar a Juan Bautista, pero no podía hacerlo. Sin embargo, hubo la oportunidad cuando Herodes ofreció un banquete y, y, y al ofrecer ese banquete entró la hija de Herodías y bailó, ¿verdad? Bailó y le gustó al rey Herodes lo que había, el baile que esta muchacha había hecho, la forma de seducir que esta muchacha bailaba. Entonces dice a Herodes y a todos los convidados les impresionó y le gustó. Tanto así que el rey le dice a la muchacha, pídeme lo que quieras, no importa si es la mitad de mi reino o la mitad de mi herencia, yo te voy a dar todo lo que me pidas. Y dice que hasta le juró. Vean cómo se va fragmentando, cómo va el mal buscando la forma de que el enviado de Cristo, que el profeta tenga o que el profeta pueda, por decir la verdad, por predicar la justicia, por predicar la verdad, tenga incluso que perder hasta su vida. Y así es como el rey sabía, porque conocía, dice que era aún, sea lo que sea, era amigo, amaba a Juan Bautista. Y por eso cuando él le dice a la muchacha, le hace este juramento, que le pidiera lo que quiera y que él se lo iba a dar, todo esto ya se iba fermentando para que llegara a suceder esta situación. Porque por otro lado, pues Herodías odiaba a Juan. ¿Ya? Y era la forma como buscar su hija en el baile, la forma de atraerlos en el baile, tanto al rey como al público. Eso pues conmovió. Y tanto así que se ofrece incluso lo que sea, digamos, por tal de agradar a la muchacha. Entonces, la muchacha sale enseguida, dice la palabra de Dios en este relato, sale enseguida a preguntarle a la mamá, ¿qué le pido? Porque el rey me está pidiendo, ¿qué le pido? Y ella le dijo inmediatamente, sin pensarlo, la cabeza de Juan Bautista. Enseguida la muchacha sale corriendo y le dice a Herodes, quiero la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Se entristeció el rey, pero por miedo y por el juramento que había hecho, dice la palabra de Dios, no quiso contrariar a la muchacha. Inmediatamente mandaron a un verdugo para que le corten la cabeza y luego traigan la cabeza y se la da a la muchacha, luego la muchacha a la mamá. ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente, familia? Por tal de quedar bien con otros, hacen sufrir a otras personas. ¿Cuánta gente haciendo daño por tal de quedar bien él con alguna autoridad o con personas pudientes? No les interesa el sufrimiento de cuánta gente o las personas que se encuentran en el camino a hacerle sufrir. Yo creo que hoy es un buen día, hoy es un buen día para meditar, ustedes y yo. ¿Cómo estamos actuando en nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe cristiana? De veras, con convicción, hablamos, pregonamos, damos testimonio de este reino de justicia, de paz y amor. Y aunque esta nos acarree problemas, nos acarree persecuciones, nos acarree dificultades o incluso hasta la muerte, ¿estamos dispuestos a eso? Y por otro lado, también debemos de aceptar a las personas o a las autoridades que no les va a gustar cuando se les dice las cosas en la cara y se les dice en el pecado que están viviendo. Familia, como el agua y el aceite no pueden estar juntos. Si usted echa el aceite en el agua,
siempre el aceite se hace como una bolita y se separa del agua. Así es, el bien no puede mezclarse con el mal. Y al fin y al cabo, llega bien a tener poder el mal o bien a tener poder el bien. Pero no cabe duda que el bien siempre sale venciendo en medio de las adversidades y en medio de las dificultades de la vida. El bien sale venciendo. Le tenían odio, Juan, Herodías, un odio a muerte. Y es que predicar con esa convicción y con ese entusiasmo del amor de Dios, ese cambiar y ese hacer diferencia en la sociedad, no es fácil ante un mundo que está arrodillado al pecado, arrodillado al mal, a las pasiones desenfrenadas, quizás al sexo, quizás a la pornografía, a tantos males que nos agobian y que nos tienen arrodillados, que tenemos que predicar, que solo el Señor nos puede ayudar a vivir en la gracia y a mantenernos firmes en medio de las crisis y en medio de las dificultades que encontramos en la vida. Querida familia, estamos invitados a hablar del Señor, sea donde sea, en tu trabajo, en el taller, donde sea. Estamos invitados a hablar del Señor. Y aunque esto muchas veces parezca como algo difícil o incluso nos haga perder quizás hasta amistades, la verdad es verdad y donde sea tiene que decirse. Que el Señor nos ayude pues en este día viernes a abrir nuestro corazón, a dejar que Él actúe en nuestras vidas, a ser honestos siempre y a orar por cuántos hermanos nuestros que se la pasan mal, tantos hermanos nuestros que son mal vistos, incluso en nuestra iglesia, mal visto, no se les quiere, se les desprecia, no se les toma en cuenta, en un ministerio, en un grupo también no se les quiere, también puede pasar lo mismo. Y también nosotros nos podemos convertir en personas fastidiosas y odiosas y no en personas de bien. Pidamos al Señor que nos dé un noble corazón, un corazón sencillo para amarle, adorarle y servirle. Les bendigo, familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, familia. Como siempre les digo, ánimo. El Señor está con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Y en medio de las dificultades que estemos pasando, recuerden que Él jamás se va de nuestro lado. Siempre nos acompaña. Feliz día, pues. Dios les bendiga a todos.